Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Padre, Dios, a ti oramos, Dios, reconocemos quién eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, Señor, entendemos nuestra relación Padre-Hijo, entendemos que dependemos de ti, por eso te buscamos, Dios, buscamos tu dirección, vamos a tu palabra, porque sabemos que a través de ella nos instruyes, nos capacitas, Dios, nos muestras el camino. Papá, aquí estamos como familias, Dios, reconociendo que tú eres esa roca firme en medio de nuestros hogares, Dios. Estamos parados sobre Cristo, que tú eres la roca, Jesús. Ayúdanos, guíanos, respáldanos, que hoy sea un día para aprender, Señor, para recordar. Para algunos será recordar, Señor. Para otros será un día para comenzar a tomar decisiones. En muchas ocasiones, Dios, cuando vamos a tu palabra, cuando la examinamos y cuando tú nos hablas, tú estás esperando que nosotros actuemos, que tomemos decisiones, Dios, que te honren y que te agraden, que tomemos decisiones en obediencia a lo que tú nos dices. Oro y bendigo la vida de Carlitos y Sandra, oro por sus hijos, oro por este tiempo, oro por cada persona que está conectada en esta transmisión, por las personas que van llegando, Señor, que sean muchas más, Dios, y que podamos al final de esta transmisión darte a ti la gloria y la honra. Es nuestra oración, oramos Jesucristo en tu precioso nombre. Amén y amén. 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 Aprovecho para decirle a las personas, por favor, compartan estos links, compartan esta transmisión, compartan la transmisión a sus amigos, a sus primos. Hay personas que dicen, no lo alcancé a ver, no lo alcancé a escuchar, quería escucharlo. Quedan colgadas en la página de Casa Roca Bucaramanga. Ahí en el Facebook de Casa Roca Bucaramanga quedan las transmisiones. Entonces usted puede compartir esta transmisión en otro momento. Así como, ¿se acuerdan la época en la que comprábamos el CD en Visa para llevar el CD y regalarlo? Bueno, ya no tenemos que invertir en el CD, simplemente tenemos que copiar el link y mandárselo a mi prima, a mi hermana, a mi mamá, a mi familia. Y no solo con este espacio, sino con las predicaciones que tenemos a lo largo de la semana y los diferentes momentos que Dios nos ha permitido tener. Han sido de provecho, han sido edificantes, como lo será el día de hoy, estoy seguro. Porque somos solo un instrumento en manos del Señor. Será Dios quien hable a través de nosotros. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Les parece, Carlitos y Sandra? Sí, señor. Vamos a tratar de recordar un poco de lo que estuvimos hablando la anterior oportunidad en la que estuvimos con ustedes dos acá. Le recordamos a las personas, estábamos hablando de familias funcionales y familias disfuncionales y tratamos de hacer como un paralelo, ¿recuerdan? Hicimos un paralelo en donde se evidenciaba que Cristo no era el centro. Y eso obviamente estaba trayendo muchos problemas y muchas dificultades. En esa oportunidad dejamos un tema pendiente, esos pendientes por tratar, y ese tema fue el tema del perdón, el perdón y la sanidad. ¿Por qué? Porque hay personas que no solo en la cuarentena, Carlos y Sandrita, sino a lo largo de muchos años han venido pasando por situaciones muy complejas en donde han sido lastimados de manera psicológica, de manera física, lamentable decirlo, pero hay que decirlo, violencia intrafamiliar de todo tipo. Y esta cuarentena lo que ha hecho en matrimonios como esos es ahondar, en lugar de sanar, en lugar de restaurar, lo que ha hecho esta cuarentena es como echarle sal a la herida. Ha quedado en evidencia toda herida que se trae, que no se ha sanado, que no se ha perdonado, y entonces de eso es de lo que queremos hablar. Y entonces, ustedes están hoy acá, y entonces yo les hago la primera pregunta, ¿cierto? Una persona que dice, traigamos casuística, pensemos en una persona que dice, pastor, han sido tantos años, tengo mi corazón tan lastimado, porque no solo es en la cuarentena, porque
porque siempre ha estado así, me ha estado lastimando con palabras, con acciones, con indiferencia, ¿sí? Una violencia psicológica, y tengo mi corazón arrugado completamente, estoy completamente lastimado o lastimada, y ya no creo. Hay personas que han sentido tanto dolor que ya han hecho como una coraza, y dicen, yo ya no creo que esto lo pueda llegar a sanar. Entonces, ¿qué le podemos decir a esas personas? ¿Es posible encontrar una sanidad? Bien, Paz, pues Dios nos dice en su palabra, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podamos soportarlo. ¿Qué es esto? Que Dios nos ama. Y si es lo que está fallando en nosotros, es tan misericordioso que Él permite pruebas para abrir nuestros ojos. Él viene a quitar vendas para que así podamos ver nuestra verdadera condición y podamos ver las heridas abiertas, nuestra reacción que evidencia nuestro corazón. En el libro Viaje Interior de los pastores Jaime y Liliana García aprendemos que es en nuestro tiempo con Dios, en esa intimidad, que ocurre la verdadera transformación y sanidad. En este tiempo de intimidad, nosotros estamos con Él y le pedimos que nuestras heridas sean sanadas. Es cuando vamos con una actitud humilde y dispuestos a seguir su instrucción, a escucharlo. Y ahí es cuando nosotros permitimos que Él empiece a obrar en nuestro corazón de piedra, endurecido por el pecado o por la falta de perdón, que lo vuelva, como dice su palabra, un corazón de carne, moldeable, enseñable. La sanidad ocurre en esas conversaciones significativas con nuestro Padre. Gracias por decirlo, porque aquí entendemos que se trata es de lo que Dios hace en nuestro corazón. Así es. La transformación verdadera, la sanidad real, la opera el Señor en nosotros. Tú acabas de decir algo. Aprendemos que en nuestro tiempo con Dios es donde ocurre esa verdadera transformación y esa sanidad, ¿cierto? Entonces las personas van a decir, ok, listo. ¿Cómo permitir entonces que Dios opere esta transformación? Que hablamos de ese tiempo de intimidad con Él. ¿Cómo? Vale, pues vamos a compartirles 7 puntos muy esenciales en nuestro tiempo diario con Dios que van a facilitar ese proceso de sanidad. Entonces yo voy a empezar dando el primero, y el primero tiene que ver con dar gracias. ¿Qué quiere decir dar gracias? Quiere decir ir al Señor y que lo primero que hagamos en el día es poderle decir, Dios, gracias por lo que me das, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu ternura, por rescatarme, por salvarme, ¿cierto? Hay tantas cosas por las que debemos dar gracias a Dios, y ese sería el primer punto. O sea, llegamos un poquito como recapitulando, vamos a estar hablando en este momento de nuestro tiempo con Dios. Entonces, ¿cómo empezamos? 1, dándole gracias. Vale. Y el segundo es abrir mi corazón a Dios y pedirle perdón. ¿Esto en qué consiste? En contarle a Dios nuestras dificultades. Ojalá el día inmediatamente anterior. Hay que aprender a tener cuentas cortas con el Señor. No es, hace 40 años, no. Ahora en este momento, ayer, ¿qué pasó? Es decir, todos los días al hablar con Él, por ejemplo, estoy preocupado por la incertidumbre laboral. Con relación a esta dificultad, le pido a Dios que me revele cuál es mi pecado. Y siguiendo con el ejemplo, pues sería mi falta de confianza en Dios. ¿Y por qué hablo con Dios sobre mi pecado? Pues porque es sobre lo único que yo puedo hacer cambios. Yo no puedo cambiar el estado de la pandemia, o que no haya trabajo, o las órdenes del gobierno, o la crisis económica, pero sí puedo cambiar el lugar donde estoy depositando mi confianza. No es en otros, es en Dios. Y además dice Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja haya perdón. Entonces le pido a Dios que me dé convicción de pecado, que me permita
arrepentirme genuinamente, ¿sí? Y entonces confieso mi pecado a Dios y le pido perdón por ese pecado que tengo de no confiar en Él. Así es, en ese punto hay algo muy importante, Paz, y es ¿por qué la invitación a que tratemos el día anterior, a que miremos qué ocurrió el día anterior? Por lo que decía Carlos, no cuentas cortas con Dios, pero por supuesto voy a estar tratando cosas del pasado, ¿cierto? Porque lo que sucede ayer, que me genera dolor, me está mostrando una herida mucho más vieja, ¿sí? Entonces la invitación es a que, porque a veces nos ha pasado en consejería, que las personas dicen, yo no sé cómo orar, de qué oro, de qué hablo con Dios, y resulta que tenemos mucho por hablar con Él. En nuestra vida ocurren muchas cosas, pecamos más de lo que quisiéramos reconocer, y esa es una conversación fundamental, y ahí viene ese entonces tercer punto, que es recibir el perdón. Entonces yo voy al Señor, 1, le doy gracias, 2, le pido perdón, y 3, recibo su perdón. Ese es otro de los grandes errores que ocurren. La gente pide perdón, pero no recibe el perdón de Dios. ¿Qué es eso? Es ser conscientes de que Él sí nos perdona. Hay muchas personas que le piden perdón a Dios, pero viven en condenación, viven con culpa, ¿sí? Entonces, ¿qué es recibir perdón? Es llenarnos de Él. Es entender que por gracia recibimos su perdón y por gracia lo vamos a dar. Y allí una gran pregunta es, bueno, si Dios nos perdona y nosotros, ¿por qué entonces no hacerlo, cierto? Si no perdonamos, estaríamos actuando como esa parábola de Mateo 18 del siervo despiadado, ¿ya? Entonces, si ese es nuestro caso, si de pronto para nosotros es fácil pedirle perdón a Dios, pero no perdonar a otros, esa es una parábola que vale la pena mirar, y debemos pedirle a Dios que nos revele en nuestra vida nuestro pecado, ¿cierto? El don del perdón no viene de nosotros, Paz, viene del Padre. Es un regalo de Él que decidimos o tomar o sencillamente desecharlo. Dice primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Entonces, pues esa es la invitación, es entender que Él nos perdona, pero debemos aprender a recibir ese perdón, esa limpieza y ese amor para poderle entregar a otros. No tiene mucho sentido que yo todos los días, ejemplo, que fuera otra persona, si una mujer abortó, ¿cierto? Y todos los días le esté pidiendo perdón a Dios porque aborté hace, no sé, 10, 20 años aborté, o sea, quiere decir que no está recibiendo el perdón de Dios, que no está entendiendo lo que dice su palabra, ¿sí? Y su poder renovador, restaurador, ese poder limpio. Ahí tendríamos que hablar de la culpa. Sí. Ahí tendríamos que hablar de la culpa, porque el Señor podría decirte, ya te perdoné. Es como si lo bajamos a la relación nuestra, perdón por bajarlo, pues estamos hablando de la relación con Dios, pero si lo tratamos de ilustrar, es como si mi hijo comete algún error y viene y me pide perdón y yo le digo, hijo, te perdono, y lo abrazo, y entonces él me escucha que ya lo perdoné. Imagínense donde mi hijo venga mañana y me diga, papi, ¿me perdonas? Yo, claro, hijo, recuerda que ayer te lo dije, yo ya te perdoné. Y si en 3 días vuelve, papi, ¿me perdonas? Yo como padre empiezo a dudar de si realmente él está creyendo que yo lo perdoné. Y entonces yo voy a entrar a pensar, ¿él acaso no conoce mi corazón? ¿Él acaso no me conoce? Y entonces allí es donde entramos a mirar la obra y la suficiencia de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y de ese regalo que nos dio. Y entonces la culpa tiene que quedar a un lado, porque cuando hablamos de recibir el perdón hay gente que dice, no, es que no me considero digno y yo no creo que Dios me haya perdonado. Hablabas ahorita del aborto y esos son de esos pecados ocultos que se quedan en silencio y que para muchas personas genera tanta vergüenza, ¿cierto? Y hay personas que cargan con eso aún hoy. Y entonces uno les dice, ven, el Señor ya te perdonó. Estás dudando entonces de la obra del Señor en la cruz. Sí. Y es importante, dignos no somos, pero ya nos hizo dignos Jesucristo, ¿cierto? Él ya hizo eso. Entonces, no recibir el perdón de Dios es no darle lugar al sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Sí, sí. Ok, entonces van 3, ¿cierto? Van 3. Para ir recapitulando. Entonces, lo primero que, si la persona dice, ok, ¿cómo puedo tratar de
lograr esa sanidad. Entonces, lo primero, en tu tiempo diario con Dios, primero, dale gracias. Segundo, dijeron abrir nuestro corazón a Dios y pedir perdón, ¿cierto? Tercero, recibir ese perdón, ¿cierto? Cuarto, tenemos pedir su enseñanza. Y reviso qué dice la palabra de Dios ante ese pecado que confesamos. En este caso, sobre la falta de confianza en Dios. Entonces, ¿qué dice Primera de Juan 4, 17, 18? Que en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué significa esto? Que aún no conozco el amor de Dios, no conozco su amor, ni me he apropiado de su amor. Por lo tanto, sigo sintiéndome huérfano. No confío en que tengo un Padre Celestial que me cuida, que me guarda, que me protege, que me provee, que me sustenta. Y es importante entonces buscar, creer que Él es el que me cuida y que me da esa confianza, solo esa confianza en Él. Así es. Entonces, el siguiente punto, que sería el quinto, es: le pido revelación a Dios. ¿Y eso qué es? Y es decirle, bueno, Dios, sigo con el ejemplo que está dando Carlos, ¿es cierto? Y es, ¿qué me quieres mostrar, Dios, de mi pecado? ¿Cierto? Si yo ya me di cuenta, si era esa falta de confianza, si yo ya entendí que el amor, ¿cierto?, de Dios se perfecciona en mí, que es ese amor el que me llena, Dios, ¿qué es lo que me quieres mostrar de mi pecado? Entonces, muy seguramente Dios nos va a decir que me falta tomarlo como Padre, confiar en que Él es mi escudo, mi fortaleza, mi escondite, mi refugio, mi asidero. Y algo muy importante allí es eso, o sea, entender realmente qué es lo que Dios dice de mi pecado y preguntarle por algo. Entonces, vuelvo y recapitulo, estamos preguntándole, ok, Dios, muéstrame mi pecado, ayer qué hice mal, en qué estoy fallando. Pero aquí viene una pregunta fundamental, y es decirle a Dios, ¿cuál es la raíz? ¿Sí? En este caso puntual, es ¿cuál fue la primera vez en que yo sentí temor? En este ejemplo que estamos manejando. ¿Por qué es importante eso? Porque debo sanar lo que está ocurriendo inmediatamente, pero también debo ir a esas memorias con el Señor, porque de lo contrario voy a seguir cortando solamente las ramitas, o solamente el fruto, ¿sí? Dios nos va a revelar, por ejemplo, con el ejemplo que venimos manejando, que si nos sentimos de pronto en algún momento abandonados, de chiquitos, rechazados, engañados, por ejemplo, por el papá, la mamá o alguna figura significativa, y eso nos generó un temor y una desconfianza que hoy se sigue, como esa herida que no ha sanado, se sigue manifestando. O sea, soy más susceptible a ciertas cosas. Eso es importante que cada uno de nosotros lo revisemos con Dios. Y es cuáles son esos temas a los que soy más vulnerable, más susceptible, porque es probable que esos sean heridas que no han sido sanadas y que tienen un referente de muchísimo atrás. Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, en los temas de pareja, terminamos desquitándonos con la pareja cuando no es más que un reflejo de un dolor muy antiguo, muy, muy viejito. ¿Ok? Sí, y aquí yo quiero agregar algo, y es que a veces decimos, no, pero yo qué me voy a acordar, o sea, si yo eso pasaría por ahí cuando tendría 5 años, o sí, yo no me acuerdo. En el caso mío, yo tengo problemas de memoria, y no va con Dios en ese tiempo de intimidad, y Él le revela a uno, y dice, wow, Señor, tú me muestras esto, yo no me acordaba de eso, yo estaba pequeñito y me pasó eso, me rechazaron, me abandonaron, sí, mi papá me hizo una promesa y no me cumplió, y a mí se me aguan los ojos porque el Señor ha hecho eso, me recuerda eso, y yo, wow, sí, ahí está la raíz, tú me la estás mostrando, y es el Señor el que nos muestra eso, ¿sí? Así es, y con ese ejemplo que tú estás dando, Carlos, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Entonces, somos más susceptibles cuando incumplen una promesa con nosotros, porque nos recuerda ese dolorcito guardado. Entonces, no es gratis que algunas personas sean más sensibles a ciertos temas, y Dios está ahí disponible para decirnos lo que pasó con esto, y va sanando y limpiando con nosotros, ¿ok? Muy bien. Sexto punto. Bien, entonces el sexto... Perdón, no, es que recuerdo en este momento cuando los escucho las ceremonias de matrimonio que nosotros oficiamos en la iglesia, y
una de las cosas que uno les dice a las parejas o el texto que uno recuerda es cuando el Señor les dice a ellos, bueno, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y le dicen 7. Y él dice, no, son muchas más. Dejándonos ver que para nosotros debería ser un hábito, un estilo de vida, y como esposos estamos diciendo delante de Dios, me comprometo a amarte, a cuidarte, a protegerte, pero también a perdonarte cuantas veces sea necesario. Entonces, cuando uno piensa en ese punto de Señor, muéstrame, como que Dios le dice, ok, te voy a mostrar también algo. Quiero recordarte la palabra, quiero recordarte el perdón que has recibido por gracia y que estás llamado a dar, ¿sí? Y hay personas que entran a decir y argumentar, no, pero es que lo que me hizo, y empieza a condicionarlo, ¿cierto? Y entonces uno dice, no, espérate que no es así como el Señor nos está llamando. Alguien nos escribe por ahí en el chat y nos dice, es algo que tengo que estar haciendo de manera constante, porque cuando un corazón que perdona es un corazón que permanece sano. Ay, total, Paz, total. Es que debemos perdonar muchas veces al día, muchísimas. Lo que pasa es que no somos conscientes, ¿cierto? Entonces perdonar, pues ahorita no pasa tanto, pero el que lo cerró a uno en el carro, o el que lo trató mal en un almacén. O simplemente con una respuesta, que el celador te contestó mal. No me saludó. No te contestó como tú querías que te saludara. Exactamente. Sí. Exacto. Miren, algo tan sencillo como le llegó un domicilio y entonces que me lo deje ahí. No le podemos guardar nada acá. Háganme el favor. No, tiene que bajar ya. Usted se puede llegar a molestar y usted puede bajar y perdónelo ya, ok, él está cumpliendo su función y usted baja y pues claro, como no lo hicieron a mi manera y como no me dijeron siempre, sí, claro, sí señor, no se preocupe, aquí se lo vamos a guardar toda la vida. Cuando usted quiera bajar por su paquetico, baje. Entonces, detalles como esos dejan ver también lo que decían ustedes ahorita. Mi reacción muestra cómo está mi corazón. Así es. Ok, entonces, punto número 6. Luego de hablar de pedir revelación. Sexto. Vale. Bueno, el sexto es, como tú decías, pido instrucción. ¿Y qué hago con esa revelación? Dios siempre nos dice lo mismo, perdonar a esas personas que nos han herido, a cada persona que ha alimentado mi temor. Debo permitir que Dios sane y llene ese vacío que esa persona no pudo llenar, por una simple razón, y es que esa persona es igual que yo. Esa persona es un simple mortal, pecador, incompleto como yo. Nadie puede llenar los vacíos de los demás, solo Dios lo puede hacer. Así, a través de la lectura bíblica que hago cada día, le pido a Dios que me dé instrucción con relación a esa debilidad de mi corazón que hace que caiga en pecado, porque vamos a ser tentados en nuestros propios malos deseos, como dice Santiago 1:14. Por eso necesito la instrucción de Dios. Es decir, en muchas ocasiones hacia adelante seré tentado a sentir temor. Me van a pasar muchas situaciones iguales, pero en la medida que yo permito que Dios sane cada herida, seré menos vulnerable. En la medida en que conozca qué debo hacer en cada situación según su palabra, seré menos débil. Es decir, más fuerte en Dios. Por ejemplo, ¿cuál puede ser la instrucción de Dios? José 1:9 nos dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vayas. O dice Joel 3:10, diga el cobarde, soy un valiente. Fíjate eso que le dijeron al Señor, diga, soy un valiente. Yo, wow, pues sí, si tú lo dices, Señor, pues sí, soy un valiente, yo confío en ti. Y esa es muchas veces la instrucción que el Señor nos da y nos repite muchas veces. Pasan situaciones que alguien no vuelve y nos dice la instrucción hasta que ya caemos en cuenta. Amén. Y el último punto, Paz, es, bueno, no vamos a terminar el programa todavía, ¿no? Es escribo la instrucción y la obedezco. Entonces, Dios nos regala tesoros todos los días. Dice Santiago 1:23-25, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, puede que yo perdone, que yo le pida instrucción, ¿cierto? Pero si no obedezco lo que Dios me dice que debo hacer,
pues no vale mucho, ¿cierto? Entonces, en la práctica es donde vamos a recibir bendición, conforme a este versículo. No es exclusivamente si yo asisto a la iglesia, no es si escucho prédicas, si sirvo, si leo la Biblia, no, nos dice precisamente este pasaje que es perseverando en la obediencia a su palabra. Allí es cuando vamos la volvemos a acción y vamos a recibir la bendición. Okay, entonces vamos a recapitular los 7 puntos de nuestro tiempo con Dios para un proceso de ir sanando. 1, dar gracias. 2, abrir mi corazón a Dios y pedir perdón. 3, recibir su perdón. 4, pedir enseñanza. 5, pedir revelación. 6, pedir instrucción. Y 7, escribo la instrucción y la obedezco. Y algo que es muy importante es que la sanidad no viene cuando mi situación cambia, ¿sí? O sea, cuando las cosas de afuera cambian, o cuando alguien me hirió por lo que hizo y paga su ofensa, ¿sí? La sanidad viene cuando yo perdono. Entonces Dios tiene mi permiso para desarraigar todo aquello que mi Padre Celestial no plantó, como dice Mateo 15:13, que lo dice Jesús. Las plantas de abandono, de rechazo, de maltrato, de ira, de rencor, no fueron plantadas por Dios. Mi Padre no las plantó ahí. Por lo tanto, Él las va a desarraigar, Él va a arrancar eso si nosotros se lo permitimos. Tenemos que abrir nuestra puerta, la puerta de nuestro corazón para que Él haga eso. El perdón permite que Dios, perdonamos y permitimos que Dios desarraigue todos esos dolores, todos esos rechazos, y que llene mi alma con lo que me hace falta, con ese amor incondicional de Él. Amén, amén. Dentro de los 7 puntos que ustedes tocan a tener en cuenta, ahorita le vamos a pedir el favor a Visa, que está ahí pendiente de que publique los 7 puntos, porque hay personas que están diciendo, por favor, ¿quién apuntó los 7 puntos? Que no los copien. Ahorita les vamos a colocar los 7 puntos. Dentro de esos 7 puntos, dentro de las instrucciones que orientan, les estamos diciendo, hay que recibir el perdón de Dios y hay que perdonar, ¿cierto? ¿Por qué pedir perdón a Dios por nuestro pecado? Es requisito, podríamos llamarlo así, para poder perdonar. Bueno, Paz, la dificultad de una persona para perdonar surge cuando no ha podido ver su propio pecado, ¿sí? O sea, a veces nos sentimos como superiores a quien nos ha ofendido. Entonces, yo no veo mi pecado y me parece como injusto ir a perdonar al otro, ¿cierto? Entonces, por ende, si yo no veo mi pecado, me va a costar entender y recibir el perdón de Dios y como consecuencia darlo a quienes me han herido. No podemos dar de lo que no tenemos. O sea, recordemos que el perdón es un don que viene de Dios, pero si yo no voy al Señor al arrepentimiento, no voy a recibir ese don para poderlo poner en práctica con el otro. Algo muy importante aquí es cuando, como les digo, me siento mejor que el otro, no voy a poder perdonar. Dicen los pastores García en su libro Hay Esperanza, experimentar la magnitud del amor de Dios, ¿cierto? Solo se puede hacer a través del perdón que Él nos ofreció. El gran problema que tenemos es que nos cuesta recibirlo y como resultado no podemos darlo. El perdón es un acto espiritual que viene de Dios y no nace del remordimiento o de las buenas acciones. Perdonar nace del arrepentimiento genuino que el Espíritu Santo nos regala. Necesitamos pedirle a Jesús que nos muestre nuestra condición antes de perdonar a nuestros ofensores. El perdón literalmente ¿qué es? Es abrir la mano y dejar ir. Es soltar a quien me ha ofendido, liberarlo. Cuando no hay perdón, se quiere seguir cobrando la deuda. Se sujeta a la otra persona y se espera venganza. Debemos pedir perdón y perdonar siempre. Así recibimos gracia y podemos darla a otros. Así también, dice Mateo 18:35, mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces, ¿qué pasa? Por nuestra naturaleza pecadora, no vamos a querer perdonar. O sea, alguien nos hiere y lo que menos pensamos es en perdonar. Por eso debe haber una crisis de voluntad. Es decir, debo tomar la decisión de perdonar, independiente de mis emociones. Es rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Y Él a qué nos ordena a perdonar. Entonces, tengamos en cuenta que
En el proceso del perdón, el 100% de la responsabilidad de perdonar recae sobre el ofendido. Él es el dueño de la deuda. Es absurdo esperar que nos pidan perdón para perdonar, o que el otro cambie para perdonar. Si lo hacemos, nuestra libertad ¿en dónde va a estar? En las manos del ofensor. Y esto no sería sano. O sea, es muy desesperanzador pensar que yo voy a poder... No, que yo voy a poder perdonar porque el otro ya cambió. Que si ella me pidió perdón, entonces ahora sí voy a poderlo perdonar. No hay esperanza allí. Si esperamos, tal vez nunca suceda. Mientras tanto nos vamos a amargar, nos vamos a llenar de rencor y resentimiento. A veces las personas ni siquiera se han dado cuenta de que nos han ofendido. Y es probable que lo hayan hecho sin intención. Entonces, ¿cuál es la esperanza de la sanidad? No depende del cambio del otro. Es una decisión unilateral, ¿cierto?, del ofendido, y es un acto entre Dios y el ofendido. Amén, amén. Tú hablabas de la deuda, pero antes de que hablemos de ese punto que hablaste ahorita de la deuda, pensaba yo en cómo yo siempre trato de ilustrar las cosas para poderlas entender. Y recuerdo que en alguna oportunidad cuando hablábamos de relacionarnos con otros, más con alguien que me ha llegado a ofender, es soltar, o vas a mirar a la persona con la lupa o vas a tomar el espejo en tu mano, ¿cierto? Porque si tú tomas la lupa, entonces tú vas a estar mirando a la persona y vas a agrandar eso que él te hizo y vas a decir, pero es que mire eso que él me hizo, eso es terrible, eso definitivamente no tiene perdón de Dios, eso no lo puedo y me lastimó mucho. Cuando tú sueltas la lupa y coges el espejo, precisamente piensas en lo que acabaste de decir, Sandra. Entiendo mi condición de pecador. Entiendo el perdón que recibí de parte del Señor. Entiendo que Él lo hizo de manera incondicional. Y entonces me tengo que mover a eso, a perdonar a mis deudores, entendiendo que es un acto entre Dios y yo, si he sido el ofendido. Así es, Paz. Y es que somos como tan duros de corazón, Paz, que pedimos misericordia a Dios para nosotros, pero juicio para el otro. Que recaiga todo el juicio hacia el otro que me ofendió, pero para mí sí quiero misericordia, ¿no? Sí, es. El ser humano tiende a eso. Así somos, sí, señor. Tiende a eso. Entonces, ahora sí, ¿cómo es esto de la deuda? Ahorita hablábamos de eso, ¿cierto? Sí. Bien, pues esto es que cada vez que alguna persona nos ofende o peca contra nosotros, pues contrae una deuda con nosotros. Y esa persona no tiene cómo pagar esa deuda. Por ejemplo, cuando alguien nos calumnia. Muchas veces habla mal de nosotros con muchas personas y esa persona ya no tiene cómo pagar eso, no tiene cómo devolverme la honra, que ya se perdió. Debemos renunciar a cobrar esa deuda y asumir la pérdida. Trabajar con Dios en mi dolor de haber sido calumniado y en el valor posiblemente excesivo que le doy a mi imagen versus la verdad que Dios conoce de mí, en mi necesidad de aprobación. Si lo hago, Dios restituye y la otra persona no puede restituir completamente, pero Dios sí lo hará. Y aquí hay algo muy importante y es que a veces decimos, no, pero no fue nada. No, debemos de verdad cuantificar ese valor. O sea, alguien me calumnió y fue crítico para mí y esa honra se perdió, pero al mismo tiempo debo decirle que ya no, pues ya perdí eso, solamente Dios me va a poder restituir. La otra persona no necesita admitir que lo ha hecho, ni sentir lástima por ello, porque el perdón es un acto espiritual entre Dios y yo, la actitud del otro no tiene nada que ver en ese proceso de perdón. O sea, no podemos esperar que el otro venga, ay, mire, me perdona, así, o sentir lástima. No. Y si comparamos la deuda que nos ha sido perdonada por Dios, por nuestros pecados, con lo que nos deben a otras personas, pues esto no es nada. O sea, sí, me afectaron la honra, pero pues Dios me perdonó todos mis pecados, sí, murió por mí en la cruz, no tengo cómo pagar lo que Él ha hecho, lo que me ha perdonado. Él nos perdona y nunca va a dejar de amarnos y de aceptarnos. Su amor es incondicional. Entonces, ante eso, pues nada que hacer.
O sea que el perdón es el antídoto para sanar esas heridas. Es mi responsabilidad decidir qué hacer con esas heridas del corazón, ¿sí? O las sano o sigo ahí dando de vuelta, ¿sí? Perdonar es permitir que esas heridas cicatricen, ¿sí? Muchas veces tengo una herida y ahí está la herida. Entonces yo hasta que no perdono, le digo al Señor, uy, ayúdame, Señor, a perdonar, y cicatrizan y van a ser el testimonio de que hubo una herida que estuvo sangrando y Dios sanó por el perdón que yo hice en obediencia a Dios. Allí podemos ver la demostración del poder restaurador de Dios. Podemos recordar esa situación de esa calumnia, pero ya sin dolor. Perdóname, Carlitos, es que empecé a escucharte con eco. Ah, perdón. Creo que no tengo ni idea por qué. No, estabas bien, no sé qué pasó, no sé si fue el Manos Libres, pero vale, sí, parte, perdóname, te escuchamos doble. No sé si me pasó solo a mí, no sé si el problema soy yo o el problema es general. Perdónenme, ¿no? Estamos en el tema del perdón. Sí, no, tranquilo. Gracias. Ya han sido perdonados. Sí, entonces decíamos que es permitir que esas heridas cicatricen. ¿Se está viendo doble? ¿Se está viendo doble? Sí, un poco. Voy a ponerlo en mute yo, a ver si cambia. Listo, habla. Entonces es permitir que esas heridas cicatricen, ¿sí? ¿Sí mejora? Sí, que las cicatrices, porque esas cicatrices decimos que son el testimonio de que hubo una herida, algo que estuvo sangrando, y Dios sanó esa herida por el perdón que yo hice en obediencia a Dios, ¿sí? Allí podemos ver la demostración de ese poder restaurador de Papá Dios, ¿sí? Podemos recordar esa situación, pero ya sin dolor. Recordar que me hicieron daño, pero pues ya no siento dolor. Pero esto requiere atravesar por el dolor. Es como si te fueran a operar, ¿sí? Un doctor necesita conocer cuál es el estado de esa herida. O sea, que uno diga abiertamente, Señor, mire, doctor, aquí me duele y es aquí también, y resulta que me ha dado un síntoma. ¿Cuáles son esos síntomas concretamente? Sí, cuando a veces le dice el doctor a uno, le duele de 1 a 10, ¿cuánto es? No, pues es muchísimo, es 11, bueno. Y así entonces es importante conocer el tamaño de nuestra herida, cuantificar esa deuda y asumir esa pérdida. Sí, tienes razón. Uno piensa en muchas personas, alguien escribía por ahí, hay personas que dicen, sí, lo perdono. O sea, nosotros no estamos diciendo sencillamente, sí, perdónenlo y ya, perdónenlo. Y que la persona diga, sí, bueno, ya. No, porque hay personas que dicen, listo, lo perdoné, pero no lo quiero ni ver. Ojalá ni me lo encuentre en la iglesia porque ese es mucho desgraciado. Y uno dice, venga, ¿en serio lo perdonó? ¿En serio le entregó eso al Señor? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú estás hablando de esa manera, es porque aún tienes aquí en el corazón algo que te está haciendo daño, es a ti, ¿cierto? Entonces es renunciar a eso, ¿cierto? Es renunciar al quererme vengar, al que ojalá le vaya mal, al que no, Señor, te lo entrego y tomo la decisión de perdonar para poder sanar, ¿cierto? Sí, quisiera uno cuantificar esa deuda, ¿no? De la que estaba hablando ahorita Carlitos cuando decía el cuantificar la deuda, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto, Sandrita? Sí, Paz. Entonces, ¿cómo se cuantifica una deuda, cierto? Y es, de acuerdo con la herida causada, debemos ir revisando, porque con Dios todo es específico. No podemos decir, yo perdono a esa persona por todas sus ofensas, ¿cierto? Porque no estaría haciendo el proceso completo. A veces nos pasa que somos buenísimos para contarle a otras personas, esa persona me hizo, yo me sentí así, tal cosa, ¿cierto? Al detalle, pero vamos al Señor solo diciéndole, lo perdono porque, no sé, me calumnió. La invitación es a que hablemos con Dios como hablaríamos con esos amigos, ¿cierto? Y es poderle decir, Dios, mi herida es esta, yo me siento de tal manera, yo siento ira, tengo resentimiento, tengo deseo de venganza. Es poderle decir a Dios lo que se perdió con esa herida. Por ejemplo, yo, si hubiera sido la herida de la calumnia,
se perdió mi buen nombre, mi confianza en las personas, mi inocencia de que no me iba a pasar eso de que fueran a hablar así de mí. Debo hablar con Dios acerca de yo en qué persona me convertí después de esa herida. Por ejemplo, me convertí en una persona amargada, resentida, aislada, desvalorada, menospreciada. Debo contarle a Dios mis necesidades, lo que yo esperaba que esa persona hiciera por mí, que muchas veces es la máxima herida, ¿no? Y es, yo esperaba de esa persona que fuera respetuosa, cuidadosa, leal, honesta. Debemos hablar con Dios, estamos hablando de la cuantificación de la herida, ¿cierto? Y es hablarle acerca de mi reacción también, Dios, y perdóname porque por esa herida yo pequé. Y entonces yo también lo calumnié, o yo lo juzgué, me resentí, le deseé lo malo, no solamente las cosas que hemos dicho, sino pensado, porque sabemos que cuando, aunque no lo digamos con el solo pensamiento, ya estoy pecando, porque Dios conoce mis pensamientos. Entonces, cuando yo puedo hablar con Dios de todo eso, y puedo decirle, ok, Señor, esto es todo el paquete completo, así está mi herida, yo decido perdonar a esta persona, renuncio a cobrar la deuda, asumo la pérdida, yo hice mi parte, que es perdonar, y empieza la obra sanadora de Dios en nuestro corazón. Hay una metáfora que a mí me fascina, del libro Hay Esperanza, y es, relacionan el proceso de perdón, ¿cierto? Como también como cuando fallece un ser querido. Entonces, la primera etapa es el velorio, que es cuando hacemos este ejercicio de cuantificación de la pérdida, ¿sí? Cuando le decimos, mi Señor, y me dolió esto, y yo hice esto, y sentí aquello. Luego viene cuando es el entierro, ¿cierto? O la cremación, y es el perdón mismo, o sea, ya entregué, ya, no voy a volver a ver eso. Y viene el tercer momento, que es el proceso de duelo, y el proceso de duelo es asumir la pérdida, ¿sí? Es cuando yo ya digo, ok, empiezo a cerrar la herida, pero cuando yo ya digo, esto es una pérdida y me va a doler por un tiempo. A veces pensamos que no he perdonado porque no se me cerró la herida inmediatamente, ¿cierto? Porque me sigue doliendo. No, hay un pequeño dolor que de pronto puede permanecer, pero es un dolor diferente, ya no es ese dolor de ira, sino de saber que hay algo que perdí, pero eso se va a ir cerrando. Por supuesto, si yo desentierro la herida de nuevo, pues el dolor vuelve, ¿sí? Pero allí debo entender que es autoinfligida esa herida, ya no es el otro el que me hizo, yo mismo lo estoy causando. Y allí la pregunta sería, bueno, ¿qué me falta hablar con Dios, resolver con Él, que hace que yo me siga lastimando? Es posible que tenga una herida, no sé, de pronto mucho más antigua, que no ha cicatrizado. De repente debo revisar con el Señor eso, ¿cierto? Es ver esa falta de perdón, qué es lo que me está haciendo. De pronto a veces no perdonamos como una forma de protegernos para no volver a ser heridos, ¿sí? O a veces queremos ayudarle al Espíritu Santo y le tengo que dar la lección, ¿sí? Para que el otro no me vuelva a herir, tengo que enseñarle. O me falta ejercer dominio propio para frenar mis pensamientos que reavivan la herida. Me falta renovar mi mente con la palabra de Dios. Entonces, Dios es el que nos va a mostrar qué es lo que nos falta si de pronto ya hemos hecho el ejercicio de perdón de verdad completo, qué es lo que hace que eso vuelva y vuelva a mí. Dios sabe que debemos sanar. Por eso en la intimidad con Él nos va a mostrar el camino que debemos seguir. Dios es experto en mostrarnos el camino, pero debemos estar muy atentos a Él. Hay algo muy importante que pasa en el proceso de sanidad, y es que en la medida en que vamos sanando, va a ser más fácil para nosotros escuchar la voz de Dios, ¿sí? Cuando tenemos nuestro corazón tan comprometido, a veces hasta la palabra entra de manera distorsionada. Entonces acomodamos versículos y hacemos, ¿cierto? Entonces es muy importante entender la relación entre la sanidad del corazón y el escuchar cada vez de una forma más pura y limpia su palabra, ¿ya? Entonces, como vemos, el primer paso para la sanidad es el perdón, pero después, como ya lo hablamos, viene un periodo de duelo y de cicatrización, ¿ok? Pero de nosotros depende si el duelo avanza o se retrasa, porque vuelvo y abro la herida. Tú acabas de decir algo que trajo a mi memoria, el pasaje bíblico que habla de la ofrenda, cuando se la vas a entregar al Señor. Y cuando el Señor dice, si traes mi ofrenda, pero tienes algo en contra de tu hermano, deja la ofrenda allí y ve y arregla primero las cosas con tu hermano. Entonces uno podría pensar, para Dios es importante la ofrenda, sí, pero es más importante cómo está tu corazón hacia ese hermano tuyo, hacia esa persona.
¿cierto? Para, como dices tú, relacionarme de una manera más limpia y pura con el Señor, poder escuchar de una manera más clara, pura. Así es, Paz. Amén. Vale, quiero Carlitos, quiero que hablemos de el elemento que se llama compasión en medio de este proceso, ¿cierto? Sí. Necesitamos tener compasión. Sí, pues ese es el elemento clave para poder perdonar. O sea, ante las ofensas tenemos dos opciones: juzgar o perdonar. Es decir, si yo estoy juzgando, tengo un perdón pendiente por hacer. Santiago 2:13 nos dice: porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa sobre el juicio. O sea que la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. La venganza nunca recupera la deuda. Si yo voy a estar esperando a que el otro pague, eso nunca va a funcionar. Y sí genera amargura, heridas más profundas. Cuando tengo compasión, pues toda esa misericordia me ubico en la posición de la otra persona para perdonarlo, que es diferente a la lástima. No digo, ay, pobrecito, no, sino me ubico en lo que le pasó a él, por qué sería que hizo eso, ¿sí? Y tampoco lo justifico, sino que me conmuevo y me veo en esa situación, ¿sí? En el Salmo 103, 8, 10 dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Entonces, si Dios perdona, nos ama, pasa por alto todas nuestras ofensas, es compasivo, lento para la ira, grande en amor, es misericordioso, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no? Sí, la compasión. En alguna oportunidad he encontrado la definición de compasión, que me encantó, hay varias, pero me gustó mucho. Decía: la compasión es el amor sumado a la comprensión. Uno podría pensar, ok, me voy a revestir de amor para poder perdonar y voy a tratar de comprender que tal vez esta persona está siendo un instrumento de Satanás para venir a decirme hasta mico, para decirme todo lo que ha querido decirme. Entonces yo digo, definitivamente una persona sin Dios en el corazón va a actuar así, va a reaccionar así, va a hablar así, va a herir así. Entonces comprendo y digo, Señor, es una persona que está lejos de Dios. Comprendo la situación, comprendo que de pronto hubo un momento en el que la persona no supo manejar su emoción y dijo lo que no tenía que decir y me lastimó. Entonces esa comprensión me lleva a como tratar de colocarme un poco en los zapatos de esa persona, ¿cierto? Y revestirme de amor para decir, voy a perdonar, Señor, dame de tu amor porque no tengo, del mío no tengo, no es suficiente, dame de tu amor, Señor, para perdonar a aquel que me ofendió. Entonces uno dice, ok, última pregunta, ¿cierto? ¿A quiénes entonces debemos perdonar? ¿A los hermanos de la iglesia? ¿A esos que están con nosotros caminando en la fe? ¿Solo a ellos? No, Paz. Tampoco solamente los que nos piden perdón, tampoco solamente los que nos han ofendido poquito o que aparentemente sus ofensas han sido pequeñas. Debemos perdonar a todas las personas que nos han ofendido con o sin intención, a los que me han dañado, pero también debemos perdonarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos hemos dañado muchísimo, ¿sí? ¿Y por qué a nosotros mismos? Bueno, por las malas decisiones que hemos tomado, por las ofensas que nos hemos causado y le hemos causado a otros, por actuar llevados por nuestra carne. A veces esto es lo más difícil porque implica humillarnos, reconocer que somos imperfectos, que nos equivocamos mucho más de lo que quisiéramos. Y algo muy importante es que si no nos perdonamos, igual va a haber una raíz de amargura. Entonces, a pesar de perdonar a otros, si no nos perdonamos a nosotros mismos, pues seguimos con ese dolor. Y por otra parte, muchas veces tenemos algo contra Dios, ya sea porque pasamos por situaciones difíciles o pasamos por una dificultad tras otra, o porque Él no hizo lo que nosotros creíamos que era lo bueno, o porque decimos que por qué permitió ciertas injusticias en mi vida. En estos casos, más que ir a perdonar a Dios, porque su actuar es soberano y perfecto, necesitamos ir a Él a contarle lo que sentimos y pensamos hacia Él. O sea, debemos abrir nuestro corazón a Dios, ¿cierto? Y poderle decir, Dios, me molesta esto, siento esto, me dolió esto, ¿por qué permitiste que esto pasara? Es válido, lo vemos en los Salmos.
y pedirle perdón por mi capricho. Yo quería que las cosas fueran así y no fueron. Y finalmente, bueno, ¿por qué debemos ir a Dios? Porque estamos pecando, hacer algo contra Él y necesitamos reconciliarnos con Dios para poder escuchar su voz. Entonces, si estamos de pelea con el Señor, ¿cómo? No podemos tener una relación honesta, auténtica, íntima con Él. Entonces, solamente así vamos a poder recibir su consuelo, su amor y tener esa vida abundante que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y fíjate que acaban ustedes de decir algo que trae a mi memoria la responsabilidad que yo tengo también al ser llamado a perdonar. ¿Qué puede ocurrir? Tienes dos opciones: no hacerlo, no hacerlo y tomar una posición de juez y decir es que lo que me hizo fue indignante, me ofendió, me lastimó. Si tú no vas rápido al Señor y hablas con Dios y le entregas eso, es muy probable que tú termines lateralizando el dolor que tienes y termines hablándolo con otra persona. ¿Qué va a generar eso? Que tú comprometas el corazón de otra persona hacia tu ofensor. Le vas a decir, no, es que imagínate lo que me hizo Carlos, el esposo de Sandra. ¿Sí lo conoces? Sí, terrible. Carlos y no sé qué, y dijo y tal cosa, y entonces la otra persona dice, oiga, terrible, ¿en serio eso le hizo Carlos? Y entonces, que cuando Dios dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, tú no solo tienes la responsabilidad de guardar tu corazón, sino de cuidarle el corazón a otras personas. Como muchas veces utilizamos a nuestros hijos como canecas para hablar algo de nuestra pareja, o de si veo a su mamá, si veo a su papá lo que me hizo, si ve el dolor. Entonces uno dice, tienes que ir pronto al Señor, tienes que ir pronto a su presencia y decirle, Señor, mira el dolor que estoy sintiendo, Señor, y orientarme hacia Él y entender que en Él voy a poder superar este tema, porque si no termino, vuelvo y digo, lateralizando y comprometiendo el corazón de otras personas. Y entonces allí Dios va a decir, ok, espérame un segundo, ¿por qué comprometiste el corazón de Dios? No, pero es que había tanto dolor. Ok, pero ¿por qué no viniste a mí? Si te di claramente la instrucción, vengan a mí los que estén cargados y atribulados, que yo les daré descanso. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no fuiste intencional? ¿Por qué permitiste que eso siguiera allí como minando tu corazón y terminaste comprometiendo más corazones? Y sobre eso también Dios nos va a llamar a cuentas por eso. ¿Sí? Amén. Quería sumar eso a lo que ustedes estaban diciendo. Amén. Vamos a orar, ¿cierto? Vamos a orar. Vale. Creo que ustedes van a elegir la oración. Vale. Yo quiero que por favor lo hagan. Vale, gracias, Pastor. Bueno, vamos a orar conforme a lo que hoy hemos visto, a lo que hemos aprendido. Para eso les pedimos que piensen en una persona que los ha herido. La primera que se les venga a su mente, y los invito a que dejen todo lo que están haciendo, regálense este tiempo, es único. Vamos a orar. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor incondicional, por todo lo que tú nos das, Señor, por tu guía, que es única, Señor. Te pedimos que nos muestres todo lo que estamos viviendo en este momento, Señor, todas las situaciones críticas, Señor. Y también te pedimos que nos muéstrame, Señor, cuál es el pecado que está detrás de esa dificultad, del pecado, cuál es el orgullo, Señor, es el egoísmo, es la falta de aceptación de otra persona, el menosprecio, me estoy victimizando por algo, o quiero que la otra persona cambie, pero no lo hace. Padre, yo te confieso ese pecado, Señor, te pido perdón por ese pecado, por ese orgullo, por esa dificultad, por ese menosprecio que tengo, ¿sí? Y te pregunto, papá, ¿tú me perdonas? ¿Tú me limpias? ¿Tú me amas, Padre? Dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme si yo me arrepiento de corazón. Papá, yo recibo tu perdón, tu amor incondicional, y te pido que me llenes. Lléname de tu amor perdonador, de ese amor inmenso que tienes, Señor.
Y ahora, Señor, te pido que me muéstrame de mi pecado, Señor. ¿Por qué me cuesta dejar ese pecado? Muestra que mi corazón se ha endurecido, que me cuesta confiar, que todavía me cuesta amar, valorar, agradecer, perdonar. ¿Qué es lo que me cuesta eso? ¿Cuál es la raíz? ¿Quién me hirió? ¿Cuál fue esa primera persona que causó esa herida? ¿Qué fue lo que dejaron de darme que yo necesitaba? ¿Cuál fue la primera vez que me hicieron eso que me duele tanto? Muéstrame, Señor. Y Señor, ahora que tú me has mostrado, perdona a esa persona que me ha herido, papá. A mi papá, a mi mamá, que me estaba cuidando. Esa persona que me hirió cuando yo me sentí abandonado, cuando me sentí rechazado. Cuando eso pasó, Señor, yo me volví lejano, me volví amargado. Yo lo perdono y perdóname, Dios, por poner mis expectativas en esa persona y no en ti. Por esperar que Él llenara mis vacíos o satisfaciera mis necesidades, olvidando que esa persona es tan pecadora y limitada como yo. Perdón por no esperar en ti, papá, y esperar en esa persona. Perdón por buscar sustitutos de tu amor y no buscarte directamente a ti. Perdón por no buscarte como mi fuente primaria de amor, mi consuelo, mi llenura, papá. Perdón porque yo reaccioné con él. Aquí cuéntale cuál es tu pecado hacia esa persona que te hirió. Lo he juzgado pensando que él es un maltratador, que él es una persona que rechaza, que es una persona dura, que es una persona violenta. Cuéntale esos juicios que tienes hacia él. Así nunca se los hayas dicho, están en tu corazón. Cuéntaselos a papá. Perdón porque solo tú eres justo. Perdón por mi orgullo, por creerme mejor que esa persona, por creerme víctima, en lugar de asumir mi responsabilidad en esa relación. Hoy en el nombre de Jesús, perdona a esa persona. Él hizo lo mejor que pudo con lo que hay en su corazón. Sus acciones hablan de su corazón y no de mí. Yo la libero, yo la suelto de esa deuda que tenía conmigo. Renuncio a recordarle, a cobrarle esa deuda de nuevo. Asumo la pérdida. Eres libre. Yo la acepto tal y como es. No quiero que esa persona sea de tal manera, ya queda libre de la responsabilidad de saciar mis necesidades de afecto, de aceptación, de cuidado. Señor, llena mis vacíos de tristeza, de abandono, de dolor. Señor, sana esos vacíos de ti, sana mis heridas. Todos esos rechazos que he vivido, Señor, por esa persona, todos esos desprecios, Señor. Solo tú puedes hacer eso, papá. En el nombre de Jesús renuncio a ser esa persona resentida, amargada, dañina, tóxica, víctima o victimaria y me dispongo a que tú, papá, me transformes. Hoy libero a esa persona que me hirió y me libero. Rompo toda atadura del alma, cuerpo, espíritu con esa persona, toda cadena de odio, de resentimiento, de amargura. Te va en el nombre de Jesús y pido que tengas misericordia de esa persona y de mí. Hoy elegí perdonarla y elijo también amarla sin condiciones y bendecirla en el nombre de Jesús. Dios, yo seguiré perdonando muchas veces al día. No voy a recordar la herida una y otra vez, no. Le recordaré a mi alma que yo ya perdoné a esa persona. No voy a lanzar más juicios porque esto me hace daño a mí y le hace daño al otro. Renovaré mi mente con tu verdad y obedeceré tu instrucción. Te pregunto, Dios, ¿qué debo hacer cuando esa persona me vuelva a herir? ¿Qué debo hacer cuando recuerde esta herida? Recuerdo tu palabra, tu instrucción, que me ordena a seguir perdonando y perdonándome. Gracias, Dios, por el milagro del perdón en mi corazón. Ya me he reconciliado contigo, ya estoy en paz y he perdonado a esta persona. Gracias por esa paz que tú me das.
He orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.